20 de mayo del 2020. Gracias por estar aquí, a todos los que ya se empiezan a conectar aquí desde mi plataforma en Facebook Live, donde me encuentran como Baruch Sandoval Oficial, de este lado para YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista, y acá con mis amigos de Instagram que ya se empiezan a conectar. Vamos a hablar del Dalai Lama. El Dalai Lama escribe este librazo hermoso que se llama El universo en un solo átomo. Hace una reflexión respecto a la ciencia, y por eso a esta capsulita, la capsulita de hoy y de mañana, se llama El Dalai Lama y la ciencia. Da muchas reflexiones muy interesantes acerca de cómo la ciencia y la espiritualidad no deberían estar peleadas. Es justa una de las conclusiones. No deberían estar peleadas, pero vamos para allá. Acuérdense que esta cápsula está de 8:45 a 9 de la mañana en vivo, pero después la edito en dos versiones. Una versión cortita de 2 minutitos y después hago otra cápsula de 15 minutos. Y todo se queda en mis redes sociales y todo es completamente gratuito. La base y plataforma de lo que opina el Dalai Lama. Fíjate lo que dice. He reflexionado en el tema de la ciencia, no solo en sus implicaciones para la comprensión de la realidad que nos rodea, sino cómo puede influir en la ética y en los valores. Ya vimos por dónde le empieza a entrar el Dalai Lama. Punto número 1. Está claro que aún en los países más desarrollados científicamente, los seres humanos siguen experimentando dolor, especialmente a nivel emocional y psicológico. Entonces lo que el Dalai Lama se pregunta, acuérdate que el Tíbet era una zona cerrada, pero cuando él abre el Tíbet, cuando se abren los tibetanos al mundo, por petición de él, les dice, bueno, a ver, vayamos a ver cómo está el mundo y vamos a ver cómo podemos aportar. Y entonces a partir de la década de los 80, tú ves varias conferencias y varios lamas tibetanos dando su visión de la vida en diferentes países. Entonces él dice, nos dimos cuenta que está claro que aún en los países más desarrollados la gente sigue experimentando dolor. Y tú date cuenta de esto, o sea, aunque los países estén muy avanzados científicamente, a todos a nivel mundial, a todos nos pegó el coronavirus, a todos, unos más, otros menos, pero a todos nos pegó. Y a la fecha, aunque la ciencia tiene muchos avances respecto a los SARS, a esos tipos de virus llamados SARS, pues a la fecha no hay un tratamiento claro para el coronavirus, sobre todo el COVID-19, ¿no? No hay un tratamiento claro y no hay una fecha exacta para una vacuna. Entonces, esto nos hace estar en una pandemia que nos llevó a una cuarentena que nos está elevando los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y lo que él dice, los niveles de dolor, especialmente a nivel emocional y psicológico. Entonces él se pregunta, ¿no? Oye, ¿y todos los avances científicos para qué sirvieron? Entonces voy al punto número 2. Los descubrimientos científicos afectan nuestra manera de comprender el mundo y eso tiene consecuencias en nuestro comportamiento. Y para ahí tengo un ejemplo muy claro, los celulares y las tabletas. ¿Qué tanto afectaron la vida de tus hijos la existencia de celulares y de tabletas? ¿Qué tanto afectó a tus hijos el hecho de estar conectados vía electrónica, pero desconectados, pues qué sé yo, de la bicicleta, de la patineta, de salir a la calle, de jugar una cascarita de fútbol, de jugar burro 16, burro entamalado, todo lo que jugamos nosotros cuando éramos chavos? Somos 2 y hasta 3 generaciones distintas, ¿no? ¿Qué tanto afectó el desarrollo tecnológico para que nuestros hijos hay veces que ni siquiera se conectan en la comida, ¿no? O sea, están con el celular, están con el aparatito y no hay una conversación fluida. Están pues con el celular viendo memes y te comparten un meme y hay veces que te escriben más por redes sociales que por diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afectó ese desarrollo tecnológico a las nuevas generaciones? Pregúntate, ¿qué sería de tus hijos y de tu relación con tus hijos si no tuvieran internet? Nada más pregúntate eso. Tú nada más desconecta el internet tantito, desconéctalo 15 minutos de tu casa y vas a ver, si tienes chavos vas a ver cómo se pone la cosa. Somos mi Benji
la generación que saltó de máquina de escribir, ¿no? Porque hicimos cosas en máquina de escribir, saltamos de la máquina de escribir a la máquina eléctrica y de la máquina eléctrica a los primeros ordenadores, ¿no? Algunos de ustedes utilizamos floppy disk, ¿no? ¿Te acuerdas? 5 1/4 de 3 1/2. Y ya luego saltamos a la tecnología de los celulares y hoy día, bueno, ya le entramos a la era digital, pero más a fuerza que de ganas, ¿eh? Más a fuerza que de ganas. Hoy es día del psicólogo y como dice el Dalai Lama, hay partes de la vida humana en las que no puede entrar la ciencia. Y en esas partes está la psicología. Ahorita voy a hablar de ello. Tercer punto. Aunque existen campos de la vida y el conocimiento que no entran en el dominio de la ciencia, algunas personas piensan que la ciencia debería ser la base de todo lo cognoscible. Al Dalai Lama le queda muy claro que la ciencia no puede entrar en el campo del desarrollo humano. La ciencia no puede entrar en el campo de la autorreflexión. No puede entrar en el campo de la psicología y del análisis de la mente, al menos no de la mente de cada persona. Sí podemos estudiar a través de la ciencia cómo funciona el cerebro, pero de ahí a comprender la intrabiografía de la mente de cada una de las personas, ahí ya no le entra tan fácil la ciencia. Entonces dice el Dalai Lama, bueno, ¿por qué si hay muchos campos de la vida humana en los que no puede entrar la ciencia? Por ejemplo, el arte, por ejemplo, el amor, por ejemplo, las relaciones intrafamiliares. ¿Por qué si no puede entrar la ciencia? Porque hay gente que se aferra a que la ciencia debería ser la base de todo lo cognoscible. Dice, eso no puede ser. No puede ser que todo lo explique científicamente. Y es más, aún en áreas de la ciencia comete errores. Ahí te va uno de los más grandes errores que ha cometido la ciencia. Los medicamentos. Los medicamentos. Tú pregúntate, ¿cuántos medicamentos tienen efectos secundarios muy indeseables? ¿Cuántos medicamentos fueron utilizados por personas intentando alcanzar salud, pero dañando órganos, pero dañando otras partes del cuerpo? ¿Cuántos medicamentos fueron consumidos incluso por mujeres embarazadas, causando mutaciones del código genético de sus bebés? Y nacían sin brazos, y nacían sin piernas, y era ciencia médica. ¿No? Entonces dice el Lama tibetano, ojo, ojo, porque para empezar la ciencia no tiene la respuesta de todo, y a veces sus respuestas son equivocadas, no siempre son las más certeras. Entonces, ojo si tú piensas que con la ciencia vas a poder resolver todos los problemas de tu vida. Ojo con eso. Tengan cuidado. Porque tú velo en coronavirus, tú velo en COVID-19. No hay un tratamiento claro. No se sabe claramente cuándo va a haber una cura, cuándo va a haber una vacuna. No se sabe claramente. Y peor, esta es la peor de todas. No hay un protocolo claro de cómo actuar. No hay un protocolo claro. Dime quién tiene un protocolo claro de qué se tiene que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cada país le está entrando ahora sí que a como Dios le dio a entender. Y a veces la ciencia se tarda mucho en dar la respuesta. Ustedes véanlo. Nada más fíjate, otro dato. ¿Desde cuándo existe el VIH-Sida? ¿Desde cuándo existe? Bueno, a la fecha no hay vacuna. A la fecha. Oye, pues es una gran deuda de la ciencia, ¿no? Es una gran deuda de la ciencia. Y tú velo, los protocolos para actuar contra el coronavirus. Cada país hizo lo que Dios le dio a entender y ensayo, error. Pues sí, nada más que el problema es que en ese ensayo, error, pues muere mucha gente. Y de eso se da cuenta el Lama tibetano. Dice, por eso, aunque son muy avanzados científicamente algunos países, todavía las personas sufren de dolor emocional y dolor psicológico. Ojo, Entonces, ojo con los que creen que la ciencia resuelve todo. Ojo con los que piensan que la ciencia debería ser la base de todo lo cognoscible. Ojo con eso. Y cuarto punto. La existencia humana y la realidad abarca más de lo que la ciencia puede explicar. El ser humano es más que una máquina biológica.
Somos más que eso. Y para eso voy a leer una parte del libro, de una reflexión del libro del Dalai Lama. Fíjate lo que dice. Uno de los principales problemas que pueden derivar del materialismo científico, es decir, que de las personas que creen que la ciencia lo va a resolver todo, es la estrechez de miras que resulta de él y el potencial de nihilismo al que podría dar lugar, ya que puede llegar a empobrecer nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. El peligro consiste en reducir a los seres humanos en nada más que máquinas biológicas, productos azarosos de la combinación aleatoria de genes, cuyo propósito en la vida es cumplir el imperativo biológico de la reproducción. La existencia humana y la propia realidad abarcan más de lo que puede explicar la ciencia actual. O sea, claro, te das cuenta de sus postulados, son muy ciertos. O sea, al tipo le gira la roca, brother. O sea, te está explicando y te está dando bases y razones para decir, la ciencia no es la respuesta a todo, ¿eh? La ciencia no es la respuesta a todo. Entonces, repito, Dalai Lama y la ciencia, parte 1. La base prima. He reflexionado en el tema de la ciencia, no solo en sus implicaciones para la comprensión de la realidad que nos rodea, sino cómo puede influir en la ética y los valores de las personas y el comportamiento de las personas. Punto número 1. Está claro que aún en los países más desarrollados científicamente, los seres humanos siguen experimentando dolor, especialmente a nivel emocional y psicológico. Y aquí subrayo, la ciencia no ha sido capaz de darnos un tratamiento contra el coronavirus COVID-19 y no ha sido capaz de darnos una fecha más o menos realista de cuándo podríamos tener una vacuna al respecto. Y la gente en cuarentena pues está sufriendo dolor emocional y dolor psicológico. Entonces, grandes avances científicos, pero nos pegó con todo el coronavirus, un pequeño bichitititito de este tamaño, y nos pegó con todo. Segundo punto, los descubrimientos científicos afectan nuestra manera de comprender el mundo, y eso tiene consecuencias en nuestro comportamiento. Les pongo el ejemplo, ahora en cuarentena, ahora en coronavirus, con todos los avances científicos, desconéctale a tus hijos el internet. Desconéctale a tus hijos el internet 15 minutos y vas a ver cómo cambia su comportamiento. Tú obsérvalo, haces ejercicio en casa al rato que ya hayas acabado, te hayas desconectado, desconéctales el internet y vas a ver la locura de lo que ocurre ahí. Tercer punto, existen campos de la vida y el conocimiento que no entran en el dominio de la ciencia. Pese a todo, hay muchas personas que piensan que la ciencia debería ser la base de todo lo cognoscible. Ojo con eso, porque la ciencia no te va a responder todas tus preguntas. Es más, la ciencia no te puede responder por qué tú piensas como piensas y haces lo que haces. Eso solamente lo puede hacer un psicólogo. Por eso digo, hoy, feliz día a todos los psicólogos. La psicología, el estudio de la mente, el estudio sistemático de la mente humana, y es un estudio individual, que no entra esa área en la que no puede entrar la ciencia, ¿eh? No puede entrar la ciencia, pero entra la psicología. Cuarto punto, la existencia humana y la realidad abarca más de lo que la ciencia puede explicar. El ser humano es más que una simple máquina biológica. Y ojo con caer en el error de la estrechez de mente, dice, uno de los problemas principales que puede derivar del materialismo científico, es decir, que la ciencia puede explicar todo. El principal problema de eso es la estrechez de miras que resulta de él y el potencial nihilismo al que podría dar lugar y que puede llegar a empobrecer nuestra mente y nuestra manera en la que entendemos de nosotros mismos. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Gracias por haber estado conmigo. El Dalai Lama, el universo en un solo átomo, reflexiones de la ciencia de un lama tibetano. Parte 1, mañana vamos a ver este libro, parte 2, y el viernes, comunicación y superación. Ya saben, todos los días, 8:45 de la mañana, aquí los espero en Facebook, donde me encuentran como Baruch Sandoval Oficial, en YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista, y acá con mis amigos de Instagram, Feliz Día del Psicólogo, a todos mis amigos que son psicólogos y me siguen. Gracias, bonito día, ya saben, siempre mantengan una actitud mental positiva, porque la actitud mental positiva es el camino al éxito. Gracias.